En la fría sombra de la muerte, enmarcada por una celda oscura en la ciudad de Roma, el apóstol se halla recordando los últimos años de su vida. El aire estaba cargado de un silencio ensordecedor. Solo un pequeño y tenue rayo de luz se filtraba en esa mazmorra. Pero él allí recuerda algunas cosas. En esa lúgubre y deprimente prisión, él recuerda. Sí, él recuerda. ¿Qué recuerdas, Pablo? Recuerdo la bondad de Dios. Recuerdo su misericordia al escoger a ese joven tímido, enfermizo Timoteo. Sí, recuerdo que fue por pura gracia que Timoteo ahora es mi hijo amado. Pero también recuerdo, diría Pablo, que yo también fui llamado por pura gracia. Así que el recuerdo que Pablo trae a su mente y que le sostiene en medio de esa adversidad, en esa adversidad tan profunda y aguda de un encarcelamiento injusto, es que la gracia y la bondad de Dios se ha manifestado en un joven tímido y en un hombre como él. Y la agonía de Pablo no solamente es por estar en esa cárcel tan horrenda, sino que la agonía se profundiza más cuando piensa en que Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto y demás lo han abandonado. No solamente está en esa mazmorra oscura, húmeda, malolienta, sino que además de eso, no hay personas cerca de él, y aquellos que pudieran estar cerca de él o deberían estar cerca de él, lo han abandonado. Y Pablo, ¿qué te sostiene allí? ¿Cuál es la fuente de tu firmeza? ¿Cómo es que allí, en ese lugar, puedes aún seguir recordando la bondad de Dios? Pues lo que Él trae a su mente es que Él tiene una identidad que no está supeditada ni a la cercanía de un hombre o de algunos amigos, ni a la oscuridad de una mazmorra, sino que su identidad está en Cristo, en lo que Cristo ha hecho por él, aun cuando sus circunstancias sean tan horrendas como las que él estaba viviendo en ese momento. Todo lo que está a su alrededor generaba la tormenta perfecta para entrar en un estado de shock emocional o para llegar a una tristeza profunda. Y como algunos dirían hoy en día, terapeutas podrían etiquetarle, él está en una circunstancia ideal para entrar en una depresión. Pero no es lo que vemos aquí. Lo que este hombre comienza a escribir no refleja una depresión, no refleja un shock emocional. Vemos a un hombre que observa la bondad de su Salvador y descansa en eso. Déjame decirte, mi querido oyente, que es en medio de las adversidades que se pone a prueba las raíces de nuestra identidad. Es en medio de nuestras adversidades que se pone a prueba las raíces de nuestra identidad. Cuando el dolor por la traición, por la enfermedad, por la escasez, o cuando la sombra de la muerte llega a nuestra vida, lo que determina nuestros pensamientos, emociones y acciones es precisamente nuestra identidad. Déjenme decirlo nuevamente.
Cuando el dolor por la traición, la enfermedad, la escasez, o cuando la sombra de la muerte llega a nuestras vidas y asoma esa cabeza, lo que determina nuestros pensamientos, sentimientos y acciones es nuestra identidad. Y si tú, por gracia de Dios, has creído en Cristo como tu Señor, debes recordar que tu identidad está en Cristo. Que tú eres valioso no por tus circunstancias o por las compañías que tengas, sino porque Cristo es tuyo y tú eres de Él. Tu seguridad no está en estar detrás de un escritorio en la oficina oval para decir yo soy apóstol de Jesucristo. Este hombre está escribiendo esta carta y reconociendo su apostolado en una mazmorra, pero él sabe que él es lo que es, no por lo que las circunstancias determinen, sino por lo que Cristo ha hecho por él. Así que tú y yo debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo. Y nada, absolutamente nada puede minar esa identidad. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada podrá cambiar lo que Cristo ha hecho por ti y la identidad que Él te ha dado. Y hoy, en estos dos versículos, nosotros podremos ver cómo la voluntad del Padre se manifestó para llamar a Pablo y llamar a Timoteo. Y porque es la voluntad del Padre llamar a Pablo y a Timoteo, ellos tenían que permanecer firmes en Cristo, abrazando a Cristo, cualquiera que fuera su circunstancia. Y hoy por eso me propongo mostrar en estos siguientes minutos que por la voluntad del Padre hemos sido llamados, tú y yo, debemos permanecer firmes en Cristo. Firmes en Cristo. Porque por la voluntad del Padre hemos sido llamados, debemos permanecer firmes en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo permanecer firmes en Cristo cuando las circunstancias ameritan que nosotros entremos en un estado de shock? ¿Cómo permanecer firmes cuando todas mis circunstancias ameritan que yo huya y escape, niegue la fe? Vamos a ver tres formas en las que este pasaje nos muestra que podemos permanecer firmes en Cristo. El primer punto es asombrándonos por su voluntad insondable. Asombrándonos por su voluntad insondable. Es necesario pensar. Acompáñenme allí al pasaje. Pablo, volvamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo es apóstol? Por la voluntad de Dios el Padre. Creo que muchas veces nosotros vamos a este pasaje y damos por sentado y decimos, sí, es por la voluntad del Padre. Pero Él dice que Él es enviado, es apóstol, ha sido comisionado por Cristo por la voluntad de Dios. En otras palabras, Pablo fue elegido por el Dios Padre y fue comisionado por el Dios encarnado, Cristo Jesús. Pablo, enviado y comisionado por la voluntad de Dios el Padre. Luis, no estás diciendo nada nuevo y no pretendo decir nada nuevo, pero qué gran descubrimiento. Pero quisiera que ahora pensáramos quién es el que fue enviado por el Padre. Pablo. Pero Pablo,
La voluntad del Padre es algo que en verdad debería asombrarnos, sí, porque es insondable la voluntad del Padre, porque ¿a quién elige? A Pablo. ¿Y quién es Pablo? Un perseguidor. Y eso es lo que lo hace insondable. Observa, Pablo, no era Pablo. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Saulo. Y a lo largo de el Evangelio de Hechos, desde el capítulo 8 en adelante, nosotros vemos cómo ese Saulo es un perseguidor. Y aparece allí, en los últimos versículos del capítulo 7, como el autor intelectual del martirio de Esteban. Y en el capítulo 8 nosotros vemos que este es un perseguidor acérrimo, no solamente de la iglesia, sino de Cristo. Él perseguía a la iglesia porque perseguía a Cristo como un hereje. Pero después en el capítulo 9, nosotros encontramos en Hechos, en capítulo 9, el versículo 1, cómo el Señor Jesucristo se refiere a este Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Saulo, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Así que el asombro de Pablo al decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre, en verdad es notorio. Está asombrado por su voluntad insondable. Porque eligió a un perseguidor, a un injuriador de Cristo y de su iglesia. Nota que no escogió a uno de los rabinos de la comunidad ortodoxa. Ni siquiera tomó a alguno de los 12 para proclamar su evangelio a los gentiles, sino que escogió a Saulo, el perseguidor. Así que esto nos enseña que el origen del apostolado de Pablo no se basa en algún mérito, sino únicamente en la voluntad soberana y llena de gracia del Dios el Padre. Saulo no se ofreció a ser el apóstol a los gentiles. Saulo no siguió una carrera para que lo tomaran en cuenta. No siguió el escalafón del apostolado para que pudiera tener una oportunidad. No. ¿Por qué fue escogido Pablo? Por la voluntad soberana, llena de gracia del Dios Padre. Y de hecho, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 12, Pablo va a hacer referencia a esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel. ¿Fiel? ¿Era fiel? No. ¿Y por qué lo tuvo por fiel? Porque no lo veía a él, sino que veía la obra de Cristo en él. Así que no fue por mérito. Nota ahora Gálatas capítulo 1, versículo 1 y el versículo 15. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien escogerme. Observa la voluntad insondable de Dios, que no escogió a Pablo por su mérito, a pesar de lo que Pablo estaba haciendo, o Saulo estaba haciendo. Efesios capítulo 1, versículo 1 y capítulo 3, versículo 7, Pablo, apóstol de Jesucristo, Jesús, por la voluntad de Dios. El versículo 7 del capítulo 3, fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios. ¿Por qué entonces Pablo está allí? Por la voluntad de Dios, que está llena de misericordia y gracia. Esto debería asombrarnos al ver que Dios escoge por el designio de su voluntad a hombres evidentemente que no tienen mérito. No tienen mérito. Y hermanos, eso va contra nuestra lógica.
Porque normalmente nosotros pensamos en términos de meritocracia, ¿cierto? ¿Quién se lo merece? Pero Dios sabe que en su reino nadie tiene un solo mérito, un solo gramo de mérito. Y Él decide escoger según su voluntad, por su pura misericordia y por su pura gracia. Así que es insondable la voluntad del Padre, que debería asombrarnos que escogió a un hombre como Pablo. Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. No fue por mí, fue por pura gracia. Y cuando estoy en esta mazmorra, pienso en esa bondad y me gozo en esa bondad. Y recuerdo que fui escogido por gracia. Y nada puede cambiar lo que Cristo ya hizo por mí. Pero no solamente eligió a un perseguidor e injuriador, sino que Pablo también se asombra al ver que la voluntad de Dios se inclinó a escoger a un joven enfermizo, inexperto y temeroso. Porque eligió a un joven. Debería asombrarnos eso. Que Dios eligió a un joven llamado Timoteo para seguir una comisión que Pablo le va a encomendar en esta última carta. Nota, si tú hubieses hecho un perfil de quién debería ocupar el cargo del apóstol o la siguiente generación de liderazgo detrás de Pablo, seguramente el perfil incluiría algunos valores como valeroso, firme, con un liderazgo con tal experiencia. Y haces una lista de su perfil y seguramente el primero que traerían a la mesa del comité fuera Timoteo, e inmediatamente el comité desecharía tal solicitud. Pero no fue así, sino que ahora Timoteo, escogido por Dios Padre, trae a la vida del apóstol Pablo a este joven, y Pablo se sorprende y se goza y se asombra por ver que la voluntad del Dios se manifestó al traer a este joven Timoteo. Muchas veces veremos cómo Dios toma a personas que no cumplen nuestras expectativas terrenales, pero que Él las toma y las perfecciona, capacitándolos para cumplir la encomienda que Él les ha dado. Pero por otro lado, es necesario mencionar que Dios salva a las personas, no por su desempeño. Hemos hablado de Pablo y Timoteo por cumplir una vocación, un don y una encomienda que Dios les había dado, pero ¿qué de aquellos que Dios salva? Dios no salva a las personas por su desempeño, sino precisamente salva a los pobres, a los que se declaran en bancarrota. Ellos, en verdad, ellos son los que pueden decir, soy bienaventurado, bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy quiero decirte a ti, mi querido oyente, tú que estás cargando con tu pecado, tú que has buscado satisfacción y seguridad en tus riquezas, en tu prosperidad material, en el placer temporal del sexo, en la superficialidad de las relaciones, a ti que te has dado cuenta que nada de eso satisface verdaderamente, a ti hoy te digo que el Dios Padre te dice que puedes venir a Él por medio de Jesucristo, su Hijo. No por tus méritos, no por tu buena moralidad, sino por la obra de Cristo y encontrar verdaderamente en Cristo la plenitud de tu alma.
No busques a través de tus méritos alcanzar la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifestó a través de Cristo. Cree en Cristo. Cree en Él. Ahora, permítame dar una nota, porque creo que podríamos malinterpretar si solamente escucháramos esto acerca del ministerio de Pablo y de Timoteo. Estoy seguro que Dios formó a Pablo como un líder centrado en el Evangelio. ¿Y sabe qué implicó para Pablo? Un sufrimiento, un sudor espiritual. No solamente llamó y escogió por su voluntad a Pablo y a Timoteo y dijo, no importa quiénes son y cómo sigan su vida, yo ya los escogí y pueden vivir su vida como ellos quieren, al cabo yo ya los escogí. No estamos diciendo eso. Sí, Dios escogió, pero santificó a Pablo y a Timoteo. El apóstol Pablo muestra eso en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles, pero que trabaja arduamente, pero se da cuenta que ese trabajo no es por él, sino porque la gracia de Dios está en él. No fui yo, sino que Dios obra en mí a través de su gracia. Así que sí, nosotros creemos que Dios escoge con base en su voluntad soberana a hombres que no tienen mérito, pero no los deja sin una santificación, sino que los lleva en un proceso de santificación para perfeccionarlos. Y hoy quiero decirte esto. Dios nos llama por su propia voluntad y placer. Y por su poder nos capacita para vivir fielmente ante Él para su gloria. Sí, no había mérito en ti y en mí para ser escogidos por su voluntad, no había. Pero si Él te escogió, Él te va a capacitar para que vivas en esa vida de santificación para la gloria de su nombre. No te va a dejar tal y como estás, te va a santificar. Mi hermano, observa tu vida y asómbrate. Asómbrate porque Él te escogió no por mérito, pero ahora te capacita. Asómbrate por su voluntad, que nos escogió cuando no merecíamos ser llamados hijos suyos. Observa su asombrosa voluntad insondable e incalculable, que te escogió cuando lo que merecías era el justo juicio. Pero Él en Cristo te ha perdonado, te ha llamado hijo suyo. Observa, porque no puedes permanecer inerte ante esa belleza de su voluntad. Ruego a Dios que en verdad te asombres por su voluntad. En medio de la sombra de la muerte, puedes reconocer cuán hermosa y gloriosa es su voluntad y confiar que nada puede cambiar la voluntad del Padre. Que si Él ha dicho que eres su hijo, hace un momento el pastor Pepe nos dijo que era lo que más le gustaba de ese himno. Su enemigo fui y hoy me siento a su mesa. Si la voluntad del Padre determinó escogerte a través de la obra de Cristo, nada puede cambiar ese decreto. ¿Y sabes dónde estarás? En la mesa. No importa lo que pase en esta vida, tú estarás en la mesa eterna de tu Señor. Y Él ha aderezado esa mesa para que te deleites en esa mesa en la eternidad. Asómbrate, porque Él, por su voluntad, te ha escogido. Pero Pablo no solamente nos va a mostrar que debemos permanecer firmes en Él, asombrándonos por su voluntad insondable, sino que nos va a mostrar también que debemos permanecer firmes reconociendo que su propósito es invariable. Su propósito es invariable.
Y cuando nosotros vamos al pasaje, nuevamente, de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que Pablo ahora va a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y aparece una palabra transitoria, según, y eso le da un propósito al apostolado de Pablo. ¿Según qué? La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios escogió al apóstol Pablo? ¿Con base en qué? Dijimos, con base en su voluntad. Pero ¿cuál fue la razón del por qué toma a Pablo y envía a Pablo para ser apóstol? Para proclamar la promesa de la vida. Ahora, piensa en eso. Pablo está hablando de la promesa de la vida, ¿en qué circunstancia? En la cárcel. Creo que es importante recordar eso. Porque está en ese calabozo, seguramente con las manos en un cepo, muy cerca de la muerte. De hecho, los eruditos hablan que en el capítulo 4, cuando Pablo dice, ya estoy a punto de ser sacrificado, está hablando de una realidad de días. Ahora, Pablo está ya con la sentencia de muerte, viendo la sombra de la muerte que se está avecinando y se acerca a él, y lo que él dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, para proclamar la promesa de la vida eterna. Imagínate a Timoteo ahora, leyendo esta carta por primera vez, sin saber los detalles de las circunstancias de Pablo, pero sí tiene un valor, pero ahora cuando lo lee por segunda vez, sabiendo que Pablo ya murió, y cuando le envió esa carta estaba a punto de morir, ¿qué valor tendría eso? ¿Qué relieve tomaría ahora esta segunda vez que él lea esta carta? Porque toma un relieve diferente cuando ves que Pablo ya está a punto de morir y en lo que está pensando es en la promesa de la vida eterna. La promesa de vida en Cristo. Yo fui comisionado para hablar de la promesa de la vida en Cristo, en la vida como cuando esté en la muerte. No hay nada que cambie la comisión que Dios me ha dado. Y por eso, escribiendo a los filipenses, ¿recuerdas cómo lo dice? Mira, no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué podría ser ganancia el morir? Porque hay una vida eterna allá donde estaré sentado a esa mesa. Así que Pablo sabe que la vida es de lo que se trata el glorioso evangelio, la promesa de vida. El evangelio da vida porque en el corazón de nuestro mensaje hay una persona, Jesucristo, que Él mismo dijo de sí, que Él es el camino, la verdad y la vida. No se trata de una vida por tener una vida, se trata de que la vida es Cristo, que me da vida. La vida en el cielo no será vida por tener vida, sino porque tendremos la oportunidad de ver a Cristo cara a cara y eso le dará vida a la vida. Sin Cristo no hay vida. Pero aún en medio de nuestra vida terrenal podemos tener vida eterna porque lo tenemos a Él y anhelamos verle cara a cara. ¿Y por qué dices eso, Luis? Porque desde la creación de eso se trató. Tú puedes ver en Génesis capítulo 2, versículo 9, que Dios en el huerto de Edén pone un árbol, el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representaba la vida eterna, la vida permanente, la comunión perfecta con Dios. El árbol de la vida simbolizaba esa abundancia, la bendición divina. Cuando
Nuestros primeros padres comían de ese árbol, vivían permanentemente en armonía con su Creador. Pero ¿qué pasa? Llega la caída. El hombre desobedece y el acceso al árbol de la vida se es negado. Capítulo 3, versículo 22 al 24. Y ese acto de negarles a nuestros primeros padres el acceso al árbol de vida, representaba la ruptura de la relación entre la humanidad y el Dios eterno. La expulsión del Edén simplemente era una metáfora del pecado y de la muerte espiritual. Y allí es donde comienza la necesidad nuevamente de la vida, de la redención. Y en Cristo, después de la creación y después de la caída, vemos a Cristo, el verdadero árbol de vida. Él es que trae vida al alma muerta. Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan 14. El que tiene al Hijo, dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pablo lo dice en 2 de Timoteo 1:10, que puso fin a la muerte y sacó a la luz, ¿qué? La vida y la inmortalidad por medio de Cristo, que es el Evangelio. Pero no solamente creación, la caída, la redención, sino cuando tú vas al último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿sabes qué encuentras allí? Un árbol de vida. En una nueva Jerusalén, en un nuevo cielo, una nueva tierra. Y aquí representa precisamente el símbolo de la restauración, de la vida eterna. La promesa del primer árbol era que al comer, nuestros primeros padres tendrían vida permanente. Pero por la caída, hermanos, por la caída, Dios en su gracia prohibió el acceso a ese árbol. Porque vivir permanentemente en un estado de pecado significaría una agonía interminable. Piensa en eso. Si esos primeros padres tuvieran acceso a ese árbol de la vida, permanecerían sufriendo. Pero la gracia de Dios se manifiesta aún en el juicio. Su gloria se manifiesta en el juicio. Pero les dice, pero viene un verdadero árbol de vida, que no solamente les dará vida eterna, sino que quitará las consecuencias del pecado sobre ustedes. La promesa del verdadero pan de vida, el verdadero árbol de vida, es que aún en medio de las consecuencias por la caída, nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Y este es el propósito de la vida de Pablo. Este es el propósito de la vida de Pablo. Él vive para predicar ese glorioso evangelio de vida en medio de la sombra de la muerte. Esa es la razón de su existencia. No está predicando un evangelio de pare de sufrir. No, es que en medio de la sombra de la muerte tú puedes estar seguro de esa vida eterna por Cristo Jesús. Mi querido hermano, hoy quiero animar tu corazón con este glorioso evangelio de vida. Sé que muchos de ustedes están sufriendo. Algunos sufren por el dolor de una enfermedad. Esa enfermedad que se ha prolongado por meses, algunos de ustedes por años. Otros sufren por la pérdida de un ser querido. Otros más sufren por la incertidumbre de los estudios médicos. Otros por la incertidumbre de un mundo caído. Pero en medio de esto puedes levantar tu mirada y ver al árbol de vida, a la vid verdadera, que te asegura que si permaneces en él, aunque estés muerto, vivirás. Vivirás.
Aunque la incertidumbre permanezca, puedes estar seguro que Él es la fuente de la vida eterna. Y porque Él está en ti y tú en Él, la vida para ti es una vida eterna, sin más poder del pecado y sin más consecuencias del pecado. Y hoy te quiero invitar a que vivas para cumplir el propósito de anunciar el evangelio de vida en medio de la sombra de la muerte. Tus hijos necesitan escuchar este evangelio de vida. Tus vecinos necesitan escuchar este evangelio de vida. Tú necesitas predicarte el evangelio de vida y no vivir bajo la tormenta agónica de tu propio corazón temeroso por la vida, cuando ya tienes la vida. Hermano, no dejes que el temor a la enfermedad, al cáncer, no dejes que el temor a la muerte cautive tu corazón. Recuerda, tienes vida en Cristo, vida permanente en Cristo. No tomes decisiones con base a tus temores, toma decisiones con base en la vida eterna que tienes en Cristo. Y porque por su voluntad hemos sido llamados, debemos permanecer firmes en Él, asombrándonos por su voluntad insondable, reconociendo que su propósito es invariable y por último, humillándonos bajo su don inquebrantable. Pablo termina estos 2 versículos diciendo a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Fue tan hermoso pensar en cómo ahora Pablo ve a Timoteo en esa nueva vida. Cabe mencionar eso. Esa nueva vida no solamente es una vida que se vivirá en la eternidad, sino que tiene implicaciones en esta vida terrenal. Porque ahora Pablo le dice a Timoteo que es ¿qué? Su hijo amado. Eso es interesante. Un reformador, escribiendo acerca de esta porción, menciona que muy seguramente en la eternidad Timoteo y Pablo se van a ver y Pablo le seguirá diciendo: hijo amado, porque lo que los unió a ellos es el glorioso evangelio que permanecerá para la eternidad. Y en esa relación que produce la nueva vida, Pablo le recuerda a Timoteo algo. Timoteo, te encomiendo a una triada de bendiciones, a los dones que Dios te ha dado por la obra de Cristo. Esta forma que Pablo usa para introducir o saludar a su hijo Timoteo no es una forma protocolaria. De hecho, es diferente. Cuando tú lees la primera carta y ves los primeros 2 versículos en una salutación y ves esta porción, tiene un tono diferente. Así que Pablo no está siguiendo ese protocolo de las cartas apostólicas, sino que está siendo inspirado por Dios y precisamente inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, escribe esta triada de bendiciones que Pablo necesita escuchar y Timoteo necesita escuchar. Timoteo tenía que recordar que si algo pasaba con la vida de Pablo, su confianza y su seguridad no estaba en el apostolado de Pablo, sino en esta triada de bendiciones que Dios le ha dado. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Gracia, misericordia y paz. Ahora, permítame decir algo. Timoteo tenía que recordar que si algo pasaba en su vida,
era por gracia, misericordia y paz. Lamentablemente, es fácil perder de vista que lo que nosotros tenemos es por gracia, misericordia y paz. Estamos tan acostumbrados a ver los patrones normales de gracia, de misericordia, que comenzamos a darlos por sentado y ya no asumimos que son dones, son regalos, no son obligaciones. Dejamos de verlo como privilegios y en muchos momentos comenzamos a ver que son las obligaciones de Dios. Y cuando comienzas a verlo como una obligación, tu corazón comienza a exigir eso. Y si no conseguimos eso, comenzamos a enfurecernos por eso. Y hermanos, hoy quiero aplicar esto. Porque Timoteo tenía que recordar que si algo pasaba era por gracia, misericordia y paz de Dios Padre por medio de Jesucristo. Pero hoy tú y yo también tenemos que recordar eso. Porque en el momento en que pensamos que Dios nos debe misericordia, se debería activar nuestro sistema de alarma espiritual. Deberíamos sonar en nuestro corazón esa alarma que nos advierta que no debemos pensar en la misericordia de Dios como una obligación de parte de Él. Porque por definición la misericordia es voluntaria, no es una obligación. ¿Recuerdas cómo Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 14, 15 y 16? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, ¿qué? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene. Gracia, misericordia y paz. Timoteo, si algo tú necesitas recordar es que dependes completamente de la gracia, misericordia y paz del Dios eterno. Dios no es injusto. No, nunca será injusto. Dios es 100% justo, completamente justo y a la vez completamente misericordioso. Dios no sabe ser injusto. Dios no puede ser injusto. Muchas veces nos cuesta trabajo pensar en eso. Porque nosotros pensamos que Dios nos debe misericordia por tanta misericordia que nos ha dado. Y decimos, no, yo no pienso así. Pero déjame ilustrarlo con nuestros hijos. Los que tenemos hijos y les llevamos un regalo en diciembre, ellos están muy emocionados por recibir ese regalo en diciembre. Lo que tú le regales. Si le regalas una patineta, ellos se emocionan por la patineta. Pero ¿qué esperan el siguiente diciembre? ¿Qué esperan el siguiente diciembre? Otro regalo, en el mejor de los casos, algo similar a la patineta. ¿Cierto? Y de hecho, nosotros tenemos un sistema interno que decimos, bueno, no le puedo regalar algo menos que la patineta, porque sabemos que posiblemente el reclamo vendrá. Pero nuestros hijos, si no reciben algo ese diciembre, inmediatamente comienzan a cuestionar. Es decir, ¿qué pasó? Si ese diciembre tú decidiste no darle aún a los que tengan, iba a decir el número de mis hijos, pero no decidiste darle a los 3 y decides darle
a uno solamente, sería injusto. ¿Sería injusto? No, no. Porque con base en qué le estás dando ese regalo. Es un regalo, es un don. Pero ellos dirían, qué injusto, qué injusto. Pero no, fue por gracia, fue un favor, fue un regalo. ¿Y sabes qué es lo mismo que pasa con nosotros? Cuando nosotros nos ponemos en el estrado del juez y tratamos de juzgar a Dios y decir, qué injusto es Dios. ¿Por qué escogió? De verdad, nadie debería haber sido escogido. El punto no es si Él es injusto, sino porque es tan misericordioso Dios que me escogió a mí y a ti. No, la misericordia muchas veces no parece justa. Y realmente la misericordia no es justicia, pero no es injusticia. La misericordia no es justicia, pero no es injusticia. Así que cuando tú ores, te pido que no pidas justicia. Porque ¿sabes qué podría recibir? Tratar Dios a todos nosotros de acuerdo a su justicia. Y seríamos rápidamente consumidos como Nadab, Abiú, Ananías y Zafira. Pero no nos trata conforme a la justicia, sino conforme a su misericordia. Más que preguntar por qué Dios es injusto, te pido que hoy puedas reconocer su misericordia, su gracia y su paz para contigo. Oh oyente que estás aquí, quiera hoy Dios abrir tu corazón y atraer tu corazón hacia esa misericordia, gracia y justicia de Él. Que puedas ver que en Cristo ya fue depositado toda la justicia para que tú hoy puedas disfrutar su misericordia y su gracia. Porque Él es un Dios que da gracia a los desamparados, misericordia a los culpables y paz a los intranquilos. Y todo eso por medio de Cristo. Y hoy quiero pedirte, por favor, que recuerdes esto. Porque por la voluntad del Padre hemos sido llamados. Debemos permanecer firmes en Cristo, aún bajo la sombra de la muerte, asombrándonos por su voluntad insondable y reconociendo que su propósito de darnos vida jamás ha cambiado y humillándonos bajo su misericordia. Quizá hoy hay personas aquí que tienen temor por la muerte. Yo hoy quiero decirte, en Cristo hay esperanza aún en medio de la muerte. Quizá tú hoy mismo estás atemorizado por diferentes circunstancias en tu vida. Tú, creyente, puedes confiar que por la voluntad del Padre tú has sido llamado hijo y nada puede separarte de ese amor de tu Padre. Así que hoy, ¿por qué no oramos? Eterno Dios,
Es hermoso ver tu voluntad. Es asombroso reconocer que somos hijos por pura gracia. Esa gracia que se manifestó porque en tu decreto eterno, en esa economía trinitaria, decidiste enviar a Jesús por nosotros, viles pecadores, miserables pecadores. ¿Cómo no asombrarnos? Pido que cada creyente aquí, que está pasando por diferentes desafíos, pueda asombrarse por tu voluntad insondable. Pero también quiero pedirte que cada uno de nosotros podamos recordar que si tú nos has escogido es para anunciar ese glorioso evangelio de vida. Líbranos de ser como los que no creen en ti, de estar tan atemorizados de la muerte, de estar pensando más en cómo vivir en esta tierra más que en prepararnos de cómo vivir en la eternidad. Perdónanos porque con facilidad nos olvidamos que somos extranjeros y peregrinos, pero que nuestra vida no está de este lado, sino está más allá del sol. Pedimos que nos ayudes a recordar que lo que más necesitamos no es la estabilidad de este lado, sino recordar y abrazar que tu misericordia, tu gracia y tu paz ya se nos han dado. Y ayúdanos a abrazar ese don inquebrantable que nada ni nadie nos los puede quitar. Permite a cada madre de familia aquí recordar que su valor no está en la forma en que sus hijos se comportan o en la salud de sus hijos. A cada padre, ayúdanos a recordar que nuestro valor no está en cuánta herencia le dejaremos a nuestros hijos. Ayúdanos a recordar que nuestro valor está en lo que tú ya hiciste por nosotros. Pero también ayúdanos a reconocer que si hemos de trabajar para el propósito de tu glorioso evangelio, debemos ser generosos con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a pensar en tu reino, en la expansión de tu reino, en enviar a otros para proclamar tu reino, tu evangelio, ese evangelio de vida. En un mundo oscuro por la muerte, permítenos proclamar tu evangelio. Así que, eterno Dios, encomendamos nuestras vidas, pidiendo que este himno que vamos a cantar sea una expresión consciente en respuesta a lo que hemos escuchado. Ayúdanos a adorarte con verdad y con espíritu, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.